KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más informaciones y ahora en el análisis internacional nos acompaña el ingeniero José Blandón Castillo, donde vamos a estar hablando sobre muchos temas importantes que están aconteciendo de carácter internacional, donde precisamente las cancelaciones de vuelos importantes a nivel mundial, pero que está afectando la mayor cantidad en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a afectar esto también la economía? Aunque los cruceros estén llenos y estén llegando a pesar de la COVID-19 y con la presencia de Omicron, se vienen realizando muchas situaciones en Estados Unidos donde ayer también se toma la decisión de disminuir el proceso de cuarentena en aquellos que tienen el Omicron o que están contagiados de COVID, pero de manera asintomática. Las playas en Miami Beach, en California, siguen todavía bastante aglomeradas. Todo esto con una lucha de los llamados antivacunas que tienen los Estados Unidos que enfrentarse. Ingeniero, entonces, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué puede pasar en Estados Unidos, donde hasta su mandatario ya ha tenido que salir también a dar algunas declaraciones sobre esto? Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros le brindamos la información, usted decide. Sin duda alguna, usted ha tocado el tema exactamente donde está. La principal noticia del mundo es el desarrollo a velocidad de Omicron, una variante nueva. Ahora le hablo un poco sobre ello. Antes le pongo en perspectiva algunas cosas que usted debe tener. En primer lugar, fíjese estos números que le voy a dar. En los Estados Unidos, para comenzar por un país de nuestra región, el promedio de la última semana en casos positivos, de acuerdo a lo que publica el New York Times en el día de hoy, es de 215,000 casos activos. Un incremento sustancial de 70% sobre lo que tenían hace unas semanas. El número de muertes se ha incrementado en 3% y no es proporcional y no guarda ninguna relación, es mucho menos porque los Estados Unidos tienen 68%, 61% de su población vacunada y hay procesos de vacunación de refuerzo. Además de eso, en los Estados Unidos la hospitalización ha subido a 70,000 personas, lo que hace ya poner presión al sistema hospitalario. Pero aquí hay un dato curioso que nos debe llamar la atención. En los Estados Unidos ya hay 200,000 niños infectados por COVID. Y en las últimas semanas, siendo Omicron en los Estados Unidos la variante dominante, uno puede asumir que esto se debe a este virus cuya velocidad de transmisión es extraordinariamente rápida. Y esto ha afectado no solamente a los Estados Unidos, sino ha afectado a Alemania cayendo un poco, Francia atacada en esto, Madrid en España, Reino Unido, y ha puesto a los gobiernos a tomar medidas en los Países Bajos, lo que se conocía antes como Holanda. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa que se hace tan impredecible estas olas? Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y en Panamá y en el mundo es cómo establecer una estrategia cuando la variable que nos obliga a hacer esto se ha vuelto impredecible. Cómo convertir en predecible el incremento de Omicron de manera que podamos desarrollar nuestra vida entendiendo que tenemos a la pandemia, pero que la tenemos bajo control o sabemos cómo controlarla. Esa es la situación que nos enfrentamos. Nosotros, por ejemplo, los resfriados, la gripe, la tuberculosis, la malaria, en fin. Sabemos cómo se produce, sabemos a qué población afecta, sabemos cuándo atacan
en tiempo. Por eso nosotros, se fija que vacunamos en tiempo. Entonces, ¿de qué depende ahora, estimados televidentes y radioescuchas, que nosotros manejemos esto bien? Y aquí es donde el gobierno, ayer escuchamos al doctor Ortega, que con mucho conocimiento nos explicaba cosas de esto. Usted debe saber varias cosas. En primer lugar, para nosotros poder hacer predecible esta pandemia, nosotros tenemos que haber construido una pared inmunológica lo suficientemente sólida para saber cuál es la población restante y cómo podemos manejar esto. Una pared inmunológica se construye con vacunas, claro, y también con gente que se infectó, que adquiere un nivel de inmunidad. Entonces, esa es una variante importante. ¿Por qué eso es tan importante? Vacunarse. Nosotros en Panamá hemos logrado construir una pared inmunológica bastante buena. Y es una cosa indispensable para poder trabajar en otros procesos económicos que nos permitan resolver el otro problema fundamental, que es el empleo. Entonces, entre más vacunados estemos, la capacidad del virus de hacernos daño es menor. Y el segundo punto importante en esto es conocer el virus, las características de este Omicron. Y observo lo siguiente: de acuerdo a la información que disponemos en el mundo científico y que nosotros hemos tenido la oportunidad de leer y estudiar, el Omicron, recuerden que es parte de esta familia de los virus del SARS-CoV-2, tiene más de 30 mutaciones en su corona. Entonces, él tiene la capacidad de romper la primera barrera inmunológica de nosotros, que es penetrar a nuestra célula. Porque hay cosas que no sabemos del Omicron. Es cómo interactúan esas 30 mutaciones en su corona cuando ellas actúan en conjunto. ¿Cuál es el nivel de sinergia que se genera en esas 30 mutaciones para hacer este virus capaz de burlar nuestra primera barrera de protección, que es que no entre en nuestro cuerpo? La segunda es cuando entra en nuestro cuerpo, entonces funciona nuestro segundo tropa de ataque desde el punto de vista inmunológico, que es nuestro sistema especializado. Entonces, el Omicron, todo indica que ante la gente vacunada, con refuerzos, produce solo cosas asintomáticas, parecido a un resfriado. Miren la importancia. Sí. Si logramos entender bien esto, entonces nosotros tenemos que reforzar nuestra barrera epidemiológica, pero nuestra barrera inmunológica. Y la tercera condición de esto es que no todos los países se comportan igual. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en África, en muchos países, la vacunación es muy baja, y en Centroamérica es muy baja. En Sudamérica, incluyéndonos a nosotros, es bastante alta, bastante alta. Nosotros comenzamos con países duramente afectados, pero hoy, si usted mira las cifras de Sudamérica en vacunación, incluyendo a Panamá ahora, es alta. Y en países insulares, Cuba tiene vacunación alta. Y si usted va a Centroamérica, la vacunación es baja, salvo Costa Rica. Y México, que ha avanzado, pero los bolsones de pobreza, de donde no ha llegado la vacuna, es muy alto. Entonces uno tiene que estar midiendo qué es lo que está pasando en el mundo, y por eso cuando la OMS sostiene que tiene que repartirse las vacunas para controlar la epidemia, tiene razón, porque se está produciendo un fenómeno, que es el fenómeno de la migración. Y si hay un país que ha sido afectado por la migración, ese país se llama Panamá. Miren lo que está detrás de nosotros en Colombia, de todos lados, no solamente de Haití o de Cuba, sino de África y de Venezuela, que vienen por las fronteras. Y entonces nosotros somos un país que al construir la barrera inmunológica fuerte que estamos construyendo, estamos siendo penetrados en esa barrera por gente que no viene vacunada. Entonces nos enfrentamos quizás a uno de los problemas más importantes de la humanidad,
porque toma en consideración esto y dice, bueno, este Omicron es un resfriadito, ya nos vamos todos para casa. No. Observe cómo esto sorprendió a los Estados Unidos. El Omicron. El Omicron hoy en los Estados Unidos es la variante dominante, es decir, desplazó al Delta. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja que tiene es que todos los estudios de hoy indican que esta variante tiende a ser menos patógena que la variante Delta. En nuestro país, la variante Omicron no es la dominante todavía. Lo va a ser en las próximas semanas, si tengan duda de eso. Entonces, fíjense el impacto que esto ha tenido. Durante los últimos 4 días, la cantidad de miles de vuelos que han sido suspendidos. Solamente ayer, lunes, 2.700 vuelos se han suspendido por Omicron, sin hablar de lo que se suspenden por mal tiempo. Entonces, miren el caos que hay en el mundo de la gente esperando conexiones y la gente apiñada en los aeropuertos y con el frío que hay en el hemisferio norte, que es invierno. Hay una nevada en California poderosa. Entonces, únale esto a las incertidumbres que genera. Eso llevó al presidente de los Estados Unidos a estar constantemente en la televisión. Ayer estuvo en la televisión el presidente Biden y ha estado durante toda esta semana enfrentando los miedos que surgen y son normales. ¿Cuáles son los miedos? ¿Y qué dijo Biden ayer? Tenemos que estar preocupados por Omicron, pero no debemos caer en pánico. Y eso es lo que nosotros queremos recomendarle a nuestra audiencia. Hay que estar preocupado por Omicron, pero no caer en pánico. Eso significa que nosotros hoy, al enfrentar a esta variante, tenemos varias cosas importantes que no teníamos al principio del año 21 y 20. Tenemos más de 2 millones de vacunas en la República de Panamá. Y hemos sentido privilegiados. Tenemos 2 millones de vacunas aquí en Panamá. Y tenemos que mirar ahora, nuestros técnicos, me imagino, están en esto en este momento, sin duda alguna, buscando cómo replantear estrategias epidemiológicas para hacer más fuerte la barrera de inmunidad de nuestro país. 2, conocer mejor el Omicron. Fíjense que el CDC ayer, ante todo esto, decidió que los asintomáticos, aquellos que no tienen síntomas, solo permanezcan y sean detectados que tienen COVID 5 días. 5 días. Y aquellos que estuvieron expuestos a una persona contaminada no estarán sometidos a confinamientos, pero sí obligados a usar la mascarilla por 10 días. Entonces, ellos han ido variando lo que tienen que hacer y lo que nosotros tenemos que hacer. Seguro, después que escuchamos al doctor Ortega, el gobierno panameño está estudiando, sin duda alguna, cuáles son los ajustes a nuestra estrategia. Porque caer en el simplismo de que tenemos que cerrar todo es el pánico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que está ocurriendo, entender la dinámica de esta nueva variante, que se va a convertir en dominante en Panamá. No tengo yo duda en lo que está ocurriendo, por lo que estamos mirando en otros países. Entender la peligrosidad de la migración clandestina y masiva y no ser permisible a eso. Y para no resolver ese problema tenemos que resolver el problema de migración internacional que nos afecta a nosotros. Hablo de Haití, que es un país en donde no hay gobierno, no hay economía, la gente se muere de hambre y prefiere lanzarse a esa aventura de venir a nuestro continente y algunos incorporarse de una u otra forma al crimen organizado. Y mira la cantidad de migrantes que ha pasado por Panamá en el 21, es una cifra incalculable ya para nosotros. Cualquier cifra para nosotros ya supera lo que históricamente hemos tenido. Y que se espera supere en el 2022 más todavía. Y si usted mira Europa, con lo que hizo Lukashenko en Bielorrusia, al empujar gente hacia Asia. ¿De dónde viene? De Irak, de Siria, sin vacuna. Lo que está impulsando a su vez son movimientos nacionalistas anti-inmigrantes y desarrollándose una política xenofóbica
jamás vista en la sociedad. Siempre ha existido, pero nunca a los niveles en que está. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, que son complicadas, pero sencillas, usted sabe, porque lo hemos vivido, que vacunarse doble y ya está probado, que gente que se vacuna doble y que debe recibir la tercera dosis, son los más protegidos contra el Omicron y contra el COVID en cualquiera de sus formas, y no importa que le dejen. Porque esta variante tiene la capacidad, el Omicron, de vencer nuestra primera barrera de protección inmunológica por estas características genéticas. Entonces, la sociedad científica mundial está trabajando en esto. Le doy unas cifras que ayer usó el doctor Fauci. El doctor Fauci estima, y los epidemiólogos de los Estados Unidos estiman, que los Estados Unidos van a romper el récord de positivos en esa región, en esa nación. El peligro de ello es que va a colapsar el sistema de salud pública, porque no es pública, y no va a haber capacidad para atender casos que parecieran leves y que se van a convertir en peligrosos y puede aumentar la mortalidad. Nosotros tenemos en Panamá, ahora le doy los números, una utilización de nuestro sistema público y privado de salud pública relativamente bajo con respecto a COVID. Eso es bueno, pero puede ser sobrepasado si el Omicron se vuelve dominante. Entonces tenemos muchos factores. El factor número 1, la migración clandestina, porque el turismo legal nos permite controlarlos. Sabemos dónde están, dónde vienen, si están vacunados, si no están vacunados, pero el clandestino se cuela y uno no sabe. Hay una gente que entra y usted sabe dónde están, otros que entran y usted no sabe dónde están. Entonces, esto afecta al mundo, afecta a la economía. La República Popular China ha extremado las medidas en la región de Shen. El reino de Holanda ha extremado las medidas hasta el 15. Y han suspendido fiestas. Entonces, esto, en un mundo político, es importante que entendamos esta dinámica, porque entenderla en el mundo internacional, Panamá, que es un país abierto, con fronteras de puertos, con fronteras, además, con un canal andando, que es la base de nuestra economía, nosotros no podemos darnos el lujo de no querer entender esto, ni cerrar los ojos. Y yo le pido con vehemencia a los medios de comunicación y a la gente que no son medios, pero que se pretende creer periodistas tuiteando cosas de asustarse. Este no es el momento de asustarnos. Este es el momento de ser suficientemente críticos y responsables para no propagar rumores innecesarios. Hemos aprendido mucho. Y la República de Panamá ha hecho un gran esfuerzo colectivo. Pero el mundo se ve amenazado por una variante, por una epidemia o una pandemia que nos impide tener una predictibilidad, predecir lo que va a ocurrir. Y llega este Omicron y mire cómo nos ha barajeado el mundo en menos de 3-4 semanas. Que esta es la primera cosa internacional que debemos entender y esa nueva dinámica. Pero en el plano internacional político, mire algunas cosas, aparte de que están dándose. Que aquí hay periódicos que están más interesados aquí en Panamá. Ahora les hablo un poquito sobre Panamá, después que veamos las portadas de algunos periódicos. Fíjense lo que pasa en Turquía. Turquía, que es uno de los países más importantes del eslabón entre Asia y Europa, con un país de más de 100 millones de habitantes, una de las más poderosas economías y uno de los grandes poderes imperiales del mundo. Turquía le ha advertido a Rusia que se deje de estar poniendo tanta exigencia sobre Ucrania, porque sus exigencias son inaceptables, no se pueden aceptar, y que busque realismo para negociar. Turquía, retocando. Acuérdense que Turquía es parte de la OTAN. Entonces, este conflicto global ahora toma otro curso. ¿Se acuerdan de lo que le dije de Putin? Querer jugar a lo ser duro. Eso era para adentro.
porque los problemas de Rusia, de económicos, son serios, muy graves. Pierde toda su plata en construir un imperio militar improductivo. Y ya para el 10 de enero del próximo año, hay planeada una reunión entre Rusia y los Estados Unidos, y seguida de esa reunión y dependiendo de los resultados, entre Rusia y la OTAN. Pero ni Europa ni Estados Unidos va a ceder con respecto al problema de Ucrania ni al problema de Crimea. Entonces, aquí viene un proceso que arranca el año con una crisis que se traspasa de aquí para otro año, igual que se traspasa la crisis del comercio, la lucha entre los países por el comercio entre China y los Estados Unidos. Fíjense, eso en el macro mundo ha generado una situación de escasez de gas natural. Ayer cayeron vertiginosamente los precios de la luz eléctrica en España, porque ya se miden por día. Sí. Cayó de 400 el megawatt, porque yo lo mido en kilowatts porque es el que nos tendemos 40, a cerca de 12. Pero ayer también los mercados del petróleo demostraron incrementos sustanciales. El barril Brent y de Nueva York se cotizó uno, el de Brent, en 78.60 y el otro en 75.95. Van hacia arriba y va a terminar el año probablemente rozando los 80 el barril, lo que significa que el precio de la gasolina va para arriba. Y la inflación promedio del mundo en Europa está en 4.5%, en los Estados Unidos 5.6% aproximadamente, y va a mantenerse durante los próximos 6 meses de acuerdo a las predicciones que tenemos de las grandes casas evaluadoras de riesgo nacional e internacional. Y esta situación afecta el costo de producción de muchos artículos. Pero además de eso, ayer también subieron drásticamente dos metales que a nosotros nos interesan. Cobre, para situarse en 346, el número redondo, la libra. 3.46, $3.46 la libra. Y el oro llegó a 1.810 la onza Troy. ¿Por qué nos interesa eso? Porque nosotros tenemos una mina, no somos un país minero, tenemos una mina y estamos en un proceso de negociación. Que tenemos que buscar un resultado para estabilizar esto. Una cosa es el uso político del lenguaje. Y una cosa, cuando usted se enfrenta al manejo de la economía, cuando usted maneja la economía tiene que aprender a ser responsable. Y por eso yo hablo de la incorporación de la mujer en la política, porque la mujer sí sabe, tiene los pies en la tierra. No está pensando en pajarito preñado de que si esto no, la mujer sabe que si se gasta $100 se necesitan $100. Y que hay que ahorrar, sabe ahorrar. No, la mayoría de los hombres adultos que yo conozco son botaratas. La mayoría, no quiere decir que todos sean. Entonces la economía es igual. Hay que actuar con sensatez. Y sobre todo, en un país como... Ahora hablo sobre eso. Pero mira algunas cosas que están pasando en nuestro país. Mira lo que pasó en Nicaragua. El gobierno de Ortega, ante los bienes que dejó la República de Taiwán. Nosotros respetamos, Taiwán es un territorio en negociación con China. Taiwán es un territorio de la República Popular China. No vamos a discutir. Eso es una teoría que yo comparto. Pero cuando se retira Taiwán, dona los bienes que tenía, que son propiedad de Taiwán. Y el procurador de la nación nicaragüense, en un comunicado más insultativo que legal, porque el argumento es político, de Troán acusa a quien lo recibió, que es la iglesia, y a quien lo dio, que es Taiwán. Hasta ayer se estaba beneficiando. Esta es la conducta típica de Ortega. ¿Y por qué condena a la iglesia? Porque la iglesia es el factor más importante de oposición a él. Es intolerable. Mire la atención a esto y mire la atención al comunicado del Ministerio Público de ese país. Su argumentación, carente de solidez jurídica, es una argumentación de carácter política demagógica.
e insultativa propia del lenguaje de Ortega y su combo. Mientras, fíjese en Colombia, y termino con Colombia. El señor Uribe, que sigue metiéndose en la política a pesar de tener un índice de aceptación de menos de 79% negativo, arranca una confrontación con Daniel Quintero, un distinguido alcalde de la ciudad de Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia. Este señor le dice que va a convertir, Uribe, le dice al alcalde, que es un miembro independiente, y que le dice que va a convertir Medellín en un cementerio como de cautos, como lo convirtió Petro a Bogotá cuando fue alcalde, y que comienza a meterse en la política insultativamente. Quintero, que ahora está pensando apoyar a Petro, Petro sale a defenderlo, y Uribe arranca otras acusaciones de irrespeto. Esto le hace más daño al candidato Zuluaga de Uribe, y la derecha del centro está buscando una opción para enfrentar con éxito las próximas elecciones que arrancan el 31 de enero y cuyas elecciones son en mayo. Uribe no entiende que ya no es el factor de poder de Colombia. Hay otras fuerzas surgiendo. También termino para decirle que la situación de Perú, la situación de Ecuador, prestemos atención a lo que está ocurriendo allí y a todas las acciones que se están dando. El presidente actual de Chile, Piñera, invitó a Boric a que lo acompañara a Colombia a una gira. Poco usual porque eso no se estila. Boric rechazó eso, sabiendo que Colombia está en un proceso electoral. La presencia de Boric ahí obviamente va a afectar a otros sectores que se van a sentir disgustados con él. Y él no aceptó, no fue, punto. Se va, señor Piñera, solo. En ese mundo de complejidades, de guerras, de luchas económicas, de campos nuevos de accionar político, no caben los simplismos, cabe entenderlo. Igual que en el virus, me tienen un poco a poder compartir con ustedes por qué es importante de nosotros tener una fuerte barrera inmunológica. Y lo estamos construyendo, lo hemos venido construyendo. Y por qué es importante nosotros entender a Omicron, entenderlo, para enfrentarlo. Yo no puedo desarrollar una guerra si no entiendo a mi enemigo. De ahí la importancia de conocer lo que siempre hemos denominado la dinámica del enemigo. Cómo se mueve para yo darle el tiro de muerte a él. Recuerde que en una guerra el mejor soldado siempre es el que hace que el otro dé la vida por la patria de él y no usted por la patria suya. Entonces cuídese en estas fiestas de Año Nuevo. En la vuelta vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar por qué los medios están interesados en cosas triviales, algunos, como por ejemplo la Estrella de Panamá titula con 8 columnas, una supuesta, y creo que Quiroz es el que entiende eso, el que pone eso, el presidente de ese periódico, cuando el país, lo fundamental en este momento es el Omicron y la economía, sí. Cosa que sí entienden otros periódicos, y la justicia. Pero bueno, cada cual amarra su caballo donde está la estaca.